Algunas veces el recuerdo más hermoso que puedes tener de tus padres resulta que es con los abuelos. Muchos vivimos o crecieron en presencia de sus abuelos su infancia. ¿Qué pasa cuando los abuelos ocupan el lugar de los padres? A pesar de que los padres están vivos, los abuelos se vuelven la figura paternal de los hijos y resulta una historia única y diferente tener abuelos y padres al mismo tiempo. ¿Es bueno? ¿Cuál es el impacto en la vida de los niños ser hijos de los abuelos literalmente? ¿Es bueno para los padres? ¿Es malo para los abuelos? ¿Es bueno para todos? Acompáñanos a estas respuestas en este podcast. ¿Qué tal? Soy el doctor Rodolfo Lozano Verdiguel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de SOS Somos Padres. Hoy hablaremos de un tema complejo por la forma en la que de una manera casi normalizada en muchas familias ocurre. Si bien la compleja realidad de una vida moderna obliga a los padres a tener que trabajar tanto mamá como papá y alejarse de la casa, con mucha frecuencia los abuelos son figuras de apoyo que participan de una manera muy cercana en la educación y la crianza de los hijos. Sin embargo, hay abuelos que por ciertas condiciones geográficas, por condiciones de tipo económico, material o de cierta circunstancia, pueden ofrecer a sus hijos una ayuda todavía mucho más significativa, sobre todo en su presencia, en su compañía con sus nietos. Y muchos hijos aprovechan esta gran oportunidad que implica que sus padres o la madre o los dos, es decir, los abuelos, puedan participar de una manera mucho más directa y de esta manera la madre y el padre, mientras trabajan, los abuelos pues cuidan a los hijos, van por ellos a la escuela, los regresan, comen con ellos, los llevan a la clase de natación, hacen la tarea, están con ellos, etcétera. Esta forma tan normalizada a veces de un apoyo, al paso del tiempo o al paso de los años, resulta que los padres participaron en la vida real de sus hijos un 10%, un 20% tal vez, y el 80% de la crianza la hicieron los abuelos. En pocas palabras, los abuelos son los padres, es decir, volvieron los abuelos a criar unos nuevos hijos, los hijos de sus hijos. Pero ¿cuál es la diferencia de que unos abuelos de una manera a veces tan espontánea, oculta o sin darse cuenta, se conviertan nuevamente en los padres de sus nietos? Pues básicamente la experiencia en términos generales para las dos partes implica un reto enorme, pero el impacto sin duda más grande es para los nietos. Y desafortunadamente la mayor parte de las veces es un impacto negativo. Si bien los padres dan amor y dan la oportunidad de que sus padres, es decir, los abuelos, puedan participar en la crianza de sus hijos, de los nietos, no se dan cuenta que al soltar este vínculo tan importante de autoridad y dejar a los abuelos que se hagan responsables de los nietos, los niños lo que experimentan es un sentimiento inmediatamente de paternidad. Ven al abuelo y a la abuela como papás, no los ven como abuelos, porque son figuras formativas y de autoridad y de seguridad todos los días. Y lentamente el vínculo amoroso que tendrían que tener con sus padres lo pierden y lo heredan hacia los abuelos. Esto es un regalo para los abuelos, es decir, es un regalo extra de amor muy lindo. Sin embargo, los abuelos no están viendo en sus hijos, en sus nietos a hijos. Y entonces hay un desfase en el vínculo amoroso. Los nietos aman a los abuelos como padres y los abuelos los aman como nietos. Y si esto fuera una ecuación numérica, pues nos daríamos cuenta que no hay manera de correlación. Hay algo que a los nietos les está faltando y hay algo que los abuelos no pueden darle a los nietos. Y esto es natural. Ahora, cuando los abuelos educan a los nietos, ya no son las mismas personas que hace 30, 40 años. Ahora son personas distintas en un entorno totalmente diferente.
Los abuelos ahora educan con más experiencia, con más conciencia, y eso puede ser un punto a favor de los nietos. Pero también están educando con una parte ciega, una parte en la cual no están alcanzando a ver el potencial y el todo de los nietos, porque están reduciendo todo a un nivel muy concreto de la vida diaria, cuando hay mucho más pensando en un futuro que probablemente estos abuelos ya no podrán participar y ver. Los hijos que van creciendo en la presencia de los abuelos como padres, hoy sabemos que la pérdida del amor hacia la figura de la madre y del padre es muy importante. Algo se siente como abandono y paradójicamente pueden estar ahí cerca. Ahora, hay abuelos que educan de manera completa a los nietos en ausencia de los padres, aunque los padres estén vivos, porque los padres estudian, porque se fueron a otra ciudad, porque tienen una oportunidad de empleo. Entonces los hijos se fueron y dejaron a los nietos con los abuelos durante unos meses, y a veces esos meses se traducen en años, y no es casualidad que muchos nietos de repente ya no quieren regresar con su mamá y con su papá, porque el verdadero vínculo profundo está en los abuelos. Cuando los abuelos educan en una conciencia muy diferente, y hoy sabemos que a estos niños les faltan muchas veces límites, fuerza, estructura y una capacidad de competencia, porque los abuelos en términos generales lo que hacen es entregar un amor que cuida, que contiene y que protege. En cambio, los padres preparan con un amor que da herramientas, lucha y fuerza para ir a pelear a la vida. Y los abuelos ya no están en esa dimensión. Los abuelos les resuelven, los cuidan y los contienen para tenerlos con ellos lo más que se pueda, el mayor tiempo posible. Un niño que crece con los abuelos, muchos de ellos en presencia de sus padres y también de sus abuelos, hay una confusión enorme de sentimientos. Muchos de ellos dicen que tienen dos mamás, que tienen dos papás, o le dicen papá al abuelo, papá Alejandro, o papi al papá, o mamá Alejandra a la abuela y mami a la mamá, y entonces ellos hacen una serie de códigos para acomodar este tipo de emocionalidad. Algunos niños se ven tan confundidos que experimentan una sensación de fraternidad con sus padres, es decir, si mi abuelo es como mi mamá y mi abuela y mi abuelo, los dos son mis papás, entonces esta persona que es mi mamá es como mi hermana. Entonces empiezan los niños a tener una serie de dificultades y empiezan a dirigirse hacia sus padres como si fueran sus hermanos, porque miran en la visión de sus abuelos la figura de un padre, de una madre, porque escuchan a su mamá, por ejemplo, decirle mamá o papá a la misma persona a la que ellos también le dicen mamá y papá. Entonces, pues somos iguales. Entonces los niños entran en una confusión muy grande de la autoridad y del vínculo con sus padres. No así, en cambio, pasan cosas muy interesantes. De repente, y mi experiencia profesional me lo ha demostrado, hay niños que viven con sus abuelos y cuando llegan sus papás y los quieren, digamos, poner un límite o les llaman la atención, los niños les dicen a sus padres, te voy a acusar con mi abuela, te voy a acusar con mi abuelo, voy a hacer que te regañe, voy a hacer que te castigue. Es decir, entienden que hay una autoridad por encima de los padres, que son los abuelos, y que los abuelos los aman a ellos y por lo tanto van a hacer que los padres paguen por su atrevimiento de autoridad. ¿Y qué crees? Muchas veces lo consiguen y los abuelos regañan, castigan a la mamá o al papá o a ambos porque el nieto fue y los acusó. Bueno, este tipo de confusiones es de lo más frecuente que te puedas imaginar. Si los abuelos toman el poder absoluto y le quitan a los padres su capacidad de ley y de autoridad, entonces estos niños, en una forma de venganza, generalmente van a ser niños que van a portarse muy mal con los padres y van a tratar de destruirlos, de juzgarlos, de criticarlos, porque en el fondo hay un mensaje de no me pudiste sostener, no me cuidaste, no me diste el amor que yo necesitaba. Eres un mal padre, eres una mala madre, no sabes amarme y vas a pagar. Un poco este es el mensaje. Algunos niños con sus padres son muy tiranos, sobre todo
si los padres dejan a los niños muchas horas en casa de los abuelos y poco los ven, los niños llegan a un momento en que se sienten parte de la casa y del espacio de vida con sus abuelos. No se sienten cómodos en el espacio de vida en la casa con los padres. Y muchos niños poco a poco empiezan a solicitarles a sus padres que los lleven a vivir con los abuelos. Y muchos padres, en un intento de ayuda o a veces hasta de comodidad, los entregan pensando en que esto es lo mejor para los hijos, cuando una vez que ya viven con los abuelos difícilmente habrá una posibilidad de regreso. Si las cosas salen bien, bueno, pues podría esta historia acabar ahí y ser una historia de fin muy bonito. Pero ¿qué pasa en el camino del crecimiento de los niños? Pues los niños por naturaleza van a dar problemas y retos, y en algún momento tampoco los abuelos están listos para continuar y soportar a estos niños. Entonces, a veces ni los abuelos quieren continuar, y si los padres ya no tenían la crianza, los abuelos tampoco quieren seguir este proceso. Entonces, muchas veces los niños viven una doble decepción. Es decir, ni mis padres me pudieron sostener, ni mis abuelos me pueden sostener. Y generalmente encontramos niños con muchos problemas de conducta y de personalidad, niños que no encuentran su espacio, su lugar, y generalmente tienen pocos vínculos, a pesar de tener a los abuelos y a pesar de tener a los padres, se sienten solos y vacíos. Así es que es un reto y también es una complicación que simultáneamente unos días vivan con el padre, con los padres, y otros días con los abuelos, y entonces los abuelos aparecen en la mañana, en la tarde, un día sí, uno no, otro sí, y estas combinaciones tan extrañas en donde los cuatro, mamá, papá, el abuelo y la abuela, pareciera que ocupan el mismo rango de valor y cualquiera puede aparecer. Si no viene la mamá, viene la abuela; si no viene el abuelo, viene el papá. Entonces los niños expanden sus vínculos y sus relaciones con los cuatro, causándole a los niños una gran confusión del vínculo amoroso y de las relaciones entre ellos, sus hermanos, y la construcción del concepto de familia. Lo ideal es que los abuelos se construyan de una manera paralela, en donde la autoridad y la vida de los padres es única, y la vida con los padres ocurre en un espacio físico constante y permanente con la figura de autoridad de mamá y papá. Y los abuelos son figuras ocasionales que ingresan y salen por momentos de la vida de los niños, y que son elementos, digamos, sumatorios que dan alegría y que dan entusiasmo por momentos, y dan mucho amor, cariño, regalos por momentos, entendiendo que es un regalo, una especie de postre. Así es que es importante, tanto los papás como los abuelos, que tomen una decisión correcta en la forma en la que van a relacionarse, y si van a compartir los cuidados, la atención y la ayuda de la vida de los niños. Es importante establecer límites, tiempos, y abuelos, no dejar a los hijos que pierdan su derecho de ser padres. Padres, no permitas que los abuelos tomen el rol que a ti te toca, porque después será muy complicado, muy difícil que tu hijo pueda volverte a verte con este amor y con esta capacidad de reconocer la autoridad y la figura única que tú eres. Y el vínculo y la relación constante es la que va a marcar en el niño su mayor rasgo afectivo y de mayor relación, la cual va a grabar como la figura profunda de su alma. Por favor, toca la campanita, suscríbete, escríbenos. Nos dará mucho gusto saber de ti, lo que piensas, cómo vives esta relación, si es que es tu caso, si tus padres, los abuelos están involucrados en tu educación, si ha sido fácil compartir la responsabilidad, qué ha pasado. Nos gustaría mucho saber tu experiencia. Por favor, háznoslo saber, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.